Entonces, hablando ya un poquito más del ordenamiento territorial, eh, se sabe, ¿no? Se sabe dentro de las actividades normales en la ciudad de Lima o en sus distritos, por poner un ejemplo de ordenamiento territorial, eh, en el puerto del Callao, por ejemplo, en estas empresas concesionarias del puerto, alrededor se ve siempre eh, mucha congestión de camiones y autos, esto debido a que el puerto está cercano a la ciudad. Y esto origina, pues, entre otros, la contaminación y, digamos, la generación o la emisión de gases de efecto invernadero, otros problemas como la delincuencia o la falta de articulación entre la policía u otros actores municipales. También se ve el tema de la afectación de ecosistemas frágiles como las lomas, ¿no? A través de las invasiones, digamos, orilladas por la informalidad quizás o por la falta de articulación u otros factores. ¿Qué opinas acerca del ordenamiento territorial y esto cómo podría complementar los esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático? A mí me parece que el ordenamiento territorial es un componente que sea con bastante potencial de cambio, pero que generalmente no se le da la debida importancia, ¿no? Incluso yo hablo de desarrollo territorial, ¿no? El desarrollo territorial involucra también el ordenamiento, porque no solamente basta con, de alguna manera, ordenar nuestro espacio físico, ¿no? Indicar, en este lado deben ir la zona residencial, en este caso las industrias, o en todo caso generar de alguna forma límites entre actividades una y otra de manera que no se afecten, sino siento que el desarrollo territorial también abarca este componente social, ¿no? Porque como tú mismo lo has dicho, generalmente en un parque, un ejemplo, un parque que no tiene luz, un parque que está descuidado, y según muchas encuestas, por ejemplo, un parque con los espacios públicos con estas características generan una sensación de inseguridad, ¿no? No es lo mismo ir al parque, un parque que está bien cuidado, un parque con iluminación, un espacio público limpio, a ir a un parque que no tiene áreas verdes, que no tiene iluminación. Lo otro me va a dar miedo, ¿no? Y voy a decir, voy a estar caminando con cuidado, no voy a poder disfrutar del espacio público, a diferencia de tener un espacio público debidamente iluminado. Entonces, creo que es muy necesario pensar no solamente cómo ordenamos el territorio, sino cómo se desarrolla el mismo. Y con esto voy porque siento que, por ejemplo, en el caso de Villa El Salvador, que es un distrito que de alguna forma nació teniendo esta organización geográfica y territorial, es decir, en el distrito teníamos claro en un inicio cuál era la zona residencial, cuál era la zona agropecuaria, cuál era la zona industrial, ¿no? Y ahora no tenemos esa definición. Y esto no lo digo como un lamento, sino también ver que el territorio se dinamiza. Hay que entender eso. El territorio es cambiante también, pero hay que responder a esos cambios. Y ponía el ejemplo de Villa El Salvador, porque considero que un componente importante en Villa El Salvador es también esta organización vecinal, ¿no? ¿Y por qué considero importante esto? Porque ningún ordenamiento territorial se puede hacer sin la participación de quienes viven o quienes se encuentran dentro del territorio, ¿no? Entonces siento importante involucrar a los actores dentro del territorio para poder plantear formas de orden y de organización. Mientras no se involucre a las personas, vamos a seguir pensando que un territorio es un mapa en el cual movemos fichas para que quede todo ok, sin pensar en que si esas fichas realmente están separadas, pero realmente funcionan, es lo que la gente quiere, ¿no? ¿Y cómo vemos eso? Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, en muchos parques que generalmente hay senderos por donde caminar, pero muchas veces pasas por parques o el gras está marcado, ¿no? A pesar que la forma del camino es recto, la gente cruza.
cruza, ¿no? Para cortar camino, le dicen. Pero eso se debe leer como que la gente en realidad en su vida práctica tiene otras formas de llegar, ¿no? Pero generalmente quienes diseñan los parques no conversan o no conocen estas realidades. Entonces diseñan un parque cuadrado cuando la gente siempre ha utilizado quizás el parque para cruzar el parque, lo cruza en diagonal. Entonces, a diseñar un parque cuadrado y la gente esté acostumbrada a hacerlo en diagonal, lo que hace es que esperas que la gente cambie una forma o un hábito que ya tiene. No has entendido a la gente, no has leído las realidades. Entonces eso hace que al final la gente tienda a cruzar el parque en diagonal como siempre lo ha hecho, ¿no? Entonces me parece importante y necesario ordenar el territorio, sí, pero el ordenamiento debe también estar pensado en el involucramiento de los actores que están sobre él, ya sea personas, ya sean empresas, ya sean instituciones educativas, ya sea todo aquel y aquella que tenga algún vínculo o relación con el territorio en el que está. ¿Cómo podemos, digamos, manejar esto en una gestión municipal, una gestión local, regional o hasta nacional? Viendo tan altos índices de informalidad que en este contexto de la pandemia, bueno, se ha incrementado. Entonces, el mantenimiento de las áreas verdes y todo ello, o la invasión quizás a ecosistemas frágiles, como las lomas y tal, se ven afectadas por esta informalidad. ¿Cómo digamos, revertir esta situación frente a la realidad peruana? Sí, lo que hemos visto es que hay mucha, por ejemplo, en un distrito hay altos índices de informalidad. Lo que se hace es pensar en alternativas para poder de alguna forma erradicar, ¿no? Se piensa, informalidad hay que erradicarla. Entonces, ¿qué hago? Incremento el número de inspectores de fiscalización, hago operativos, pero siento que esas medidas no son profundas, porque al final el problema está en que mucha de la gente vive bajo una economía de subsistencia y busca alternativas para poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, ese es un claro caso en el cual los gobiernos municipales no están teniendo una lectura real de un problema, porque lo que se debería hacer es fomentar a través de la Gerencia de Desarrollo Económico no solamente mecanismos de formalización, sino también espacios públicos en los cuales se generen este tipo de espacios para que la gente haga intercambio, haga trueques, la gente pueda también ofrecer productos bajo las normas de bioseguridad ahora con todo esto de la pandemia, bajo criterios también que les permitan dejar el espacio público que utilizan totalmente cuidado, adecuado, pero no, lo que estamos viendo, o sea, implementar, incrementarla o erradicar, pensar en erradicar la informalidad sin dar ninguna otra alternativa detrás, implica que ya, ok, vas a tener a 10 serenos parados durante un mes y no se va a acercar nadie, pero cuando eso vas a tener que retirar ese personal, nuevamente la gente va a utilizar el espacio para poder vender, ¿no? Entonces, y vivimos en ese eterno ciclo, ¿no? Retiro ambulantes de un lado, se van a otro, los retiro de este lado y se van a otro, y vamos durante años haciendo operativos de erradicación sin leer el problema que está detrás. O sea, alguien que va a vender porque realmente ese es su medio de subsistencia, ¿no? Entonces, hay que leer también que las economías van cambiando. Ya también mucha gente no está pensando en un negocio como un local físico, sino también ahora hay ventas virtuales, hay ventas como esas, por ejemplo, acá en Villa El Salvador, las llamadas cachinas, donde solamente los domingos la gente va y de alguna forma compra cosas, y a mí me parece importante, ¿no? A pesar de que son estigmatizadas, las llamadas cachinas, a mí me parece que de alguna forma es una propuesta ambiental. Vendo cosas de segunda. El tema es hay que regularizar la procedencia, eso sí, ¿no? Pero en general hacen este tipo de economías de vender ropas de segunda o cosas de segunda. Acá en Villa El Salvador se venden muebles, se vende ropa,
se venden herramientas, entonces yo creo que son buenas alternativas, eso en realidad es lo que nosotros predicamos, el reuso, la reutilización, ¿no? Entonces creo que sí hay que regular de dónde provienen el origen, pero creo que es una alternativa interesante, ¿no? De cómo estamos tomando los espacios públicos para reusar, reutilizar y de alguna forma aplicar también principios de alguna forma ambientales, ¿no? Para darme solución a un problema que yo tengo, en este caso sería el económico, ¿no? Necesito dinero, tengo cosas para vender, voy y las ofrezco y a cambio de eso puedo subsistir y aparte también vamos haciendo la circulación de muchas cosas. Hay una empresa que es formada que es Residar, la cual bajo este principio replica eso, pero ella está constituida, ¿no? Entonces, yo creo que espacios como la Cachina deberían apuntar a eso, ¿no? A formalizarse y ser espacios también que tengan una mayor incidencia y que no se expongan, porque no es fácil vender en un espacio público, ¿no? Entonces, tampoco no es que alguien busque, ¿no? Voy a vender espacio público y todo bien, no, hay riesgos, entonces, pero muchas veces la necesidad, como se dice, gana, ¿no? Entonces, es necesario pensar en ello también. Entonces, ahí es una tarea pendiente que las gerencias de desarrollo económico apunten hacia abordar el problema de manera real, desde la matriz, desde el origen, desde la raíz.